Rechazado por su pasado. Hechos 9, 26 al 30. Saulo, unos años luego de su conversión, ya con un tiempo predicando con denuedo el Evangelio de Jesucristo y confrontando a los judíos con la verdad del Mesías, había escapado de Damasco salvando su vida. Y llega a Jerusalén, lugar donde él había militado la persecución y destrucción del cristianismo, el lugar donde él lideraba los planes de eliminación de los discípulos y el mismo lugar donde él había consentido con la muerte de Esteban. Hechos 9:26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Al llegar Saulo, intentaba contactar, reunirse con los discípulos, pero no lo conseguía. A pesar de haber pasado ya unos años de ser parte del ministerio en Damasco, aún los discípulos en Jerusalén le tenían miedo. Para los de Jerusalén, Saulo seguía siendo el perseguidor de la iglesia. Qué situación complicada para todos. Pongámonos en los zapatos de Saulo. Por un lado, los judíos con los que él había perseguido a la iglesia, que seguramente se enteraron lo que Saulo hizo en Damasco, y como mínimo en esta etapa no lo podían ni ver, aunque más adelante procurarían matarlo. Por el otro lado, los discípulos, sus nuevos hermanos, no lo aceptaban, le tenían miedo y lo rechazaban por su pasado. Seguramente nos podemos identificar con Saulo, mucho más fácilmente si antes de conocer al Señor viviste una vida desordenada o teníamos un pecado público y luego de convertirte aún puedes ver las miradas de sospechas en tus nuevos hermanos, como esperando que cometas algún error para juzgarte. Recuerdo alguna vez entre los varios cambios de congregaciones que tuvimos con mi esposa debido al trabajo, en primera instancia, en algunos lugares los hermanos eran reacios a confiar en nosotros. Pero como éramos desconocidos, luego de un poco tiempo y por la gracia de Dios, nos aceptaban con gran amor. Pero a veces nos ponían en contexto de algunos hermanos, por decirlo de una manera elegante. Hermanos que habían tenido un pasado público y vergonzoso, para que tengamos cuidado. Y bueno, Saulo sufrió algo similar. Él tenía un pasado, al igual que todos nosotros, historias que nos avergüenzan, pecados públicos o privados que el Señor Jesucristo perdonó, pecados que Dios olvidó, pero que los hermanos no somos capaces de olvidar. El ponernos en zapatos de Saulo debe causar en nosotros una reflexión y una atención especial para que no tengamos que participar en situaciones de contexto que en realidad son puro chisme. Es evidencia de nuestra maldad y falsa santidad. ¿Cuántas veces has rechazado a alguien por un prejuicio debido a su pasado? Debemos ver y vivir el perdón que el Señor ha efectuado sobre nuestros hermanos. Nosotros no debemos juzgar o sabemos que seremos juzgados. Por otro lado, ¿cuántas veces hemos sido rechazados por nuestro pasado? Y a veces sentimos que somos rechazados aún, pero es solo la culpa interior que nos autojuzga. Sin arrepentimiento has caminado hacia el Señor. Él ha perdonado tus pecados. No podemos nosotros tener un estándar de perdón más alto que el de Dios. Él ha pagado nuestra culpa completa. Descansemos en ese perdón perfecto. Los cristianos tenemos que diferenciarnos de los demás por el amor que fluye entre nosotros. Cortemos con el chisme, el prejuicio y los señalamientos.
Y no nos conformemos con esto. Tratemos de mostrar un poco la gracia de Dios. Si vemos a alguien que está en el foco de las miradas de juicio, acerquémonos a Él para apoyarlo, animarlo, escucharlo y consolarlo. Mostrarle un poco del amor que Dios nos ha mostrado a cada uno de nosotros. Tal como lo hizo Bernabé con Saulo. Hechos 9:27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé buscó a Pablo, lo tomó. Me imagino la escena de amor que mostró hacia él, un largo abrazo y un acompañamiento pasivo, llevándolo cobijado al encuentro con sus hermanos, dando testimonio por él, poniendo las manos en el fuego por su hermano a pesar de su pasado. ¿Alguna vez hemos hecho algo así? Salir en defensa del acusado, poner las manos en el fuego por un hermano a pesar que su pasado nos indique lo contrario. En primer lugar, Bernabé tuvo que vencer el miedo que sentía hacia Saulo. Luego, debía confiar en la obra redentora de Jesucristo sobre la vida de Pablo. De todos modos, el que confesare que Jesucristo es el Señor será salvo. Y Bernabé creyó en la voz de Saulo. Además, tenía detalles de la obra que Saulo había hecho en Damasco. No se nos aclara si fue Pablo quien le contó o le llegaron las noticias por otros hermanos. Pero él entendía que si Dios había perdonado a Saulo, él no era nadie para negarle ese perdón. Y si Dios había confiado en Pablo la predicación del Evangelio, él no podía oponerse a ese fin. Hechos 9:28. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Gracias al amor mostrado por Bernabé hacia Saulo, los discípulos lo habían aceptado, y él era contado como uno de ellos, y estaba en libertad. Tal vez dar gracias por el amor que mostró Bernabé puede sonar a que él hizo un favor a Pablo. Sin embargo, Bernabé solo estaba obedeciendo al Señor, considerándose a sí mismo y como Dios lo había perdonado a él primero. Así que considerémonos a nosotros mismos, seamos honestos con cada uno. ¿Cuántas cosas nos ha perdonado el Señor? Pensando esto, no queda lugar para el prejuicio, para la discriminación, ni para el señalamiento, solo para el perdón y la gracia de Dios. Hechos 9:29. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero éstos procuraban matarle. Pablo en esta instancia no solamente podía contar su conversión como una obra de perdón inexplicable por parte de Dios, sino que había sido discipulado por el Señor mismo en el desierto. Había hecho las conexiones escriturales entre lo profetizado y lo cumplido, entre lo simbólico del Antiguo Testamento y la vida misma del Señor Jesús, entre el sacrificio de los animales en el templo y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sacrificado en la cruz. Pablo era un instrumento valiosísimo para la obra del Señor, del mismo modo que todos los que hemos sido perdonados tenemos potencial de ser. Tenemos el potencial de llevar a otra persona de muerte a vida, de compartir con el mundo la transformación de nuestro ser, el cual lo realiza el Señor Jesús. La contundencia de la predicación de Pablo no podía tener confrontación. Sus argumentos eran irrefutables, su doctrina era consistente. Entonces los judíos griegos, como ya le había pasado en Damasco, solo veían una salida.
tratar de matarle. Hechos 9:30. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Del mismo modo que en Damasco, los hermanos no tenían medias tintas en Jerusalén. Acá se muestra que la aceptación de Saulo en la congregación no fue a modo de prueba. Ellos arriesgaron sus vidas para salvar la vida de Saulo, apoyar su ministerio guardándolo para que continuara su predicación. Y nada más y nada menos para continuarla en su tierra natal, un lugar donde lo conocían, y él podía compartir que era un hombre cambiado, y que el autor de ese cambio es Jesucristo. Esto nos dirige a la pregunta: ¿tú has dado testimonio que el Señor ha hecho un cambio en tu vida? Y no solamente en tu vida, sino en tu eternidad. ¿Lo has contado a los tuyos, a los que te conocen, a tu entorno cercano, a tu entorno pasado, los que saben cómo eres? Es nuestra responsabilidad y es una oportunidad el poder hacerlo.